ahí hasta la personalidad de uno se va a reflejar, ¿eh? En cómo presenta sus trabajos. No sé si hay alguna otra pregunta. Profe, Sí. yo quería ver si podía dar un repaso rápido sobre cómo midió sus valores de voltaje en el applet, dentro del applet. Sí, claro. Entonces vamos al applet. Vamos a Classroom. Esto está en Classroom. Entonces vamos a ver el applet. Este está aquí. Bueno, lo primero que hice fue poner mi rejilla, ¿no? Y acordarme que si le pongo aquí valores, bueno, pues no me pone valores, ¿no? Simplemente me dice, me parece esta flecha, ¿no? Esta doble flecha me dice que cada cuadrito equivale a medio metro, ¿no? ¿Sí? Es lo único que me dice, o dos cuadritos equivalen a un metro, ¿no? Y entonces digo, bueno, ahora yo, ¿cómo hice mi primer tabla, ¿no? Entonces dije, pues simplemente pongo mi gráfica en lo más alejado del lado, bueno, lo pongo aquí al extremo izquierdo, ¿no? Lo más que puedo al extremo izquierdo, ¿no? Y voy a medir cómo cambia el potencial o el voltaje de la carga en función de la distancia. Digo, pues, si lo pongo a un metro, pues veo que el voltaje es 9.071, ¿no? Lo pongo a 2, a 4 cuadritos, 4.479, a 3, a 4, a 5, a 6, a 7, a 8, y la máxima distancia que me permite medir el applet son 9 metros, ¿no? Y cuando estoy en 9 metros, 1 punto y algo, ¿no? Y esos datos que obtuve, pues me los llevo a mi tabla, ¿no? Tengo mi primer tabla. Nada más me acuerdo que una carga negativa equivale a una no cuplón. Y eso equivale a 1 por 10 a la menos 9 cuplones, ¿no? ¿Sale? Eso es eso con lo que yo jugué, ¿no? Acuérdense que ustedes no pueden jugar con una carga. Ustedes deben jugar con una carga diferente a con la que yo jugué. Digo, pues entonces, si usted jugó con una, pues yo juego con dos, me pueden decir, ¿no? Pues ahora en lugar de una carga pongo dos, ¿no? Sale. Si ahora pongo dos, pues veo que las flechas iluminan más. ¿Qué significa eso? Que ahora, si el voltaje cuando tenía una valía 9, pues ahora voy a tener prácticamente el doble, ¿no? Casi 18, ¿no? 17.86, 4.0, casi 9, y así me voy de nuevo a 3, a 4, 5, hasta que llegue a 8, que va a andar alrededor de 2, ¿no? ¿Por qué 2? Porque cuando tenía una era 1.1, pues aquí veo que anda alrededor de 2, ¿no? Bueno, exactamente 2, ¿no? Eso sí tengo dos cargas, ¿sí? Obviamente puede elegir que tengan 3, que tengan 4, y que ustedes elijan con cuántas cargas van a jugar, ¿no? Positivas, ¿no? Bueno, a quien le toque, ¿no? Profe, ¿y cuando son lo que pide son dos cargas? Ya sea No, yo no pido. positivo, negativo, o positivo y negativo. Entonces igual, bueno, ese es el primer experimento, ¿no? El segundo experimento va a ser cuando tenga carga negativa, ¿no? Pues va a ser lo mismo, solamente que ahora se va a caracterizar que el voltaje es negativo, ¿no? El voltaje, se fijan, siempre va a ser negativo. Y entonces le dije, pues eso es muy importante que se den cuenta, porque si es positivo, la carga es positiva, porque el voltaje es positivo. Pues eso ya se los dije.
porque ser carga positiva significa que genera campo. Una carga positiva es una generadora de campo eléctrico. Estas flechitas me indican el campo eléctrico. ¿Sí? Entonces, pues una carga positiva es una donadora de campo eléctrico. Y si pongo una carga negativa, pues ya vimos que la carga negativa, pues es lo contrario a la positiva, ¿no? Pues ahora una carga negativa, ahora pues va a ser lo contrario a la positiva. Que ahora la carga positiva va a aceptar campo o absorbe campo, ¿no? Una da, la otra absorbe, ¿no? Y entonces ahora sí dicen, ¿y qué pasa si ahora tengo carga negativa con carga positiva? ¿Sale? Pues si tengo carga positiva, el campo eléctrico que sale de ella, pues va a ser aceptada por la carga negativa. Y se van a generar líneas cerradas. Y entonces este es un espectro, así se le conoce, un espectro de campo eléctrico, de dos cargas contrarias, ¿eh? Y de ahí que se dice que dos cargas de signo contrario se van a unir a través de su campo eléctrico. Y si hay un campo eléctrico, pues significa que va a haber una fuerza entre ellas, y esa fuerza va a ser una fuerza atractiva, ¿no? Y esa es la explicación que da la física de cómo se crea la materia, ¿no? Si tengo un átomo de hidrógeno, de hecho este es un átomo de hidrógeno, donde en el núcleo tengo un protón y alrededor de él hay un electrón, pues voy a formar el átomo de hidrógeno. Después, ¿cómo voy a formar el átomo de helio? Que es el que sigue al hidrógeno. Pues voy a fusionar dos átomos de hidrógeno, y voy a hacer que en el núcleo se forme un núcleo con dos electrones, con dos protones. Pero para que el helio sea feliz, debe tener otra carga positiva, ¿no? Debe tener dos electrones, ¿no? Y entonces se va a formar un compuesto estable, ¿no? El famoso helio, que si se acuerdan es el primer gas noble. Es el primero de capa cerrada, ¿no? Bueno, entonces imagínense que juegan ahí con el helio, ¿no? 2 y 2, ¿no? Pues igual, miden la distancia, ¿no? La distancia que haya medio metro, a 1 metro, a 1.5, a 2, a 2.5, a 3 y a 4, ¿no? Entonces aquí estaría 1. Dejen ver que aquí hay 1 metro, 2 metros. Vamos a dejarla a 4 metros, ¿no? Para que sean 2 metros de separación. Yo elegí 9 metros, ¿eh? Entonces digo, pues cuando estoy cerca de la carga negativa, veo que el potencial es negativo, ¿no? Cuando me alejo de ella, el potencial decrece. ¿Sí? Y cuando estoy a la mitad, ¿qué veo? Que de aquí hay 2 y de aquí hay 2. El voltaje debe ser 0. Es decir, que en este punto no hay voltaje. Ya después, si me acerco, a partir de ahí el voltaje se va a hacer positivo. ¿Sale? Eso es lo característico de dos cargas positivas, de una carga positiva y una negativa, ¿no? Y bueno, y aquí ya obtuve mi tercer experimento, ¿no? El otro experimento, ¿cuál va a ser? Cuando tenga 2 positivas y 2 negativas, ¿no? Y listo. Simple, hay que medir
hay que medir respecto a la, bueno, aquí tengo dos opciones. Les dije, medir respecto a la carga 1 o medir respecto a la carga 2. Y ya vi que en los datos da lo mismo. Las gráficas son las mismas, tienen la misma forma. ¿Sí? Y entonces, pues eso es un problema muy simétrico, ¿no? Y dicen, bueno, ¿y por qué solamente midió en esta línea? ¿Por qué no midió, por ejemplo, a lo largo, siguiendo en cualquier otro punto? Porque en cualquier punto que se coloque, pues van a ver que hay voltaje, en cualquier punto que se coloque, ¿no? Va a haber voltaje. No, digo, bueno, pues yo podría medir ahora, por ejemplo, ahora podría medir aquí, ¿no? ¿Y cómo demuestro que el voltaje ahora aquí es de menos 4.465? Pues ¿qué tendría que hacer? Si mido en este punto, pues ahora decir, ¿cuál es el voltaje en este punto? Pues es el voltaje que hay de esta carga a este punto, ¿no? Y luego el voltaje que hay de esta carga, de estas cargas a este punto. Y entonces tendría que hacer un poquito de geometría. Porque ahora tendría que decir, yo conozco que aquí hay 1. Si aquí hay 1, 2, 3, 4 metros, ahora ¿qué distancia hay de aquí a acá? Pues entonces para eso va a servir la regla, va a servir el flexómetro, ¿no? Mira, pues hay una distancia ahora de tanto, que serían 201.8 metros, que serían casi 2 centímetros, ¿no? Es porque está en centímetros. Si lo pongo en metros, pues 2.01 metros, ¿no? Lo diría, ¿y qué distancia ahora hay de aquí hasta acá? Pues ahora me traigo aquí el metro y mido la distancia que hay de este punto al que quiero medir, ¿no? Dice, pues ahora la distancia son 4.024 metros o 402.4 centímetros. Digo, y el potencial debe valer 4.452. Y entonces, bueno, pues esto lo puedo hacer, pero eso complica un poquito más los cálculos. ¿Por qué? Porque ahora tendría que resolver este problema de manera teórica. ¿Y cómo lo resolvería? Pues diría, pues sí, ahora aquí, si aquí hay 4 metros y veo que aquí hay 2 metros, aquí hay 2 metros, entonces digo, pues ahora tendría que formar un triángulo rectángulo, ¿no? Diría que aquí hay 2 metros, aquí hay 1 metro, y entonces formo la hipotenusa, ¿no? Y entonces calculo el cuadrado de este más el cuadrado de esto, sumo y saco raíz cuadrada y voy a ver que me da esta distancia, ¿no? Igual si quiero conocer esta distancia, pues tendré que decir cuánto vale esta distancia. Pues vale 3.5 más esta distancia, elevo al cuadrado y calculo la hipotenusa. Y entonces voy a calcular las distancias de manera teórica, ¿no? Que deben ser muy cercano a 4.024, ¿no? Y entonces aplico la ecuación de la suma de potenciales, y si aplico esa ecuación, me debe dar un valor muy cercano a lo que estoy viendo aquí, de 4.575, ¿no? Pero si eso lo hago punto por punto, ahora lo hago aquí, luego lo hago aquí, luego lo hago acá, pues el asunto se complicaría, ¿no? Dije, no, pues ahorita ya estamos faltos de tiempo y nada más vamos a medir de manera que estamos en una línea recta y en esa línea recta están las dos cargas, ¿no? O dicen, hay otra manera, que es la que utiliza más profesionalmente, ¿no?
que realmente la gente que se dedica a este tipo de cosas, realmente lo que interesa es, si yo tengo aquí, si quiero medir aquí, calculo el potencial que hay de aquí a aquí, y le digo, muéstrame la equipotencial. ¿Sí? Muéstrame la equipotencial de esta. Si me alejo, muéstrame la equipotencial. Y veo que aquí el equipotencial es una línea paralela, ¿no? Y en todas estas partes, en toda esta recta, el potencial va a ser casi cero, ¿no? Se fijan, no me dio cero porque la recta no está exactamente en cero, ¿eh? Está un poquito alejada del cero, ¿eh? Aquí de la mitad. Digo, pues la borro. Y si estoy exactamente en el cero, si coloqué realmente mi puntero o mi marcador en el cero, pues este me debe registrar cero, ¿no? Pero veo que va a ser un poquito difícil ver cuándo estoy exactamente en cero. ¿Por qué? Pues porque ahí necesito tener mucha calma para ver cuándo el punto de esta cruz coincide con la cruz de la rejilla, ¿no? Y entonces yo, como estoy ya medio cegatón, pues no veo exactamente dónde se cruzan, ¿no? Si es más a la derecha, más a la izquierda, ¿no? Bueno, ahí necesitaría mucha calma para ver cuándo coincido exactamente en cero, ¿no? Que esto fue lo más cercano que me encontré a cero, ¿no? Entonces digo, pues ahí está, mi potencial cero, ¿no? Y entonces pues voy a ver que dependiendo de dónde me coloque, pues ahí va a haber equipotenciales, ¿no? Va a haber equipotenciales, ¿sí? Y obtengo el patrón que se da en todos los libros, ¿no? De los equipotenciales de dos cargas, ¿sí? Y ya después, pues van a ver que esto se va a poner bien interesante, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque va a empezar la modelación de estructuras atómicas. ¿Cómo que la modelación de estructuras atómicas? Sí, por ahí si ustedes van a estudiar cuando lleven electricidad y magnetismo, les van a enseñar algo que se llama un dipolo eléctrico. ¿Y qué es un dipolo eléctrico? Pues son dos cargas que están bien juntitas, una positiva y una negativa, ¿sí? Ese es el dipolo eléctrico, ¿eh? Dos cargas que están muy juntas y yo quiero medir su potencial lo más alejado por ejemplo, en este punto, ¿no? Yo quiero medir el potencial aquí de estas dos cargas. Y entonces vamos a ver que aquí va a haber un radio, aquí va a haber otro, y entonces va a haber ahí todo un desarrollo algebraico muy interesante que me va a permitir determinar el potencial eléctrico o el campo eléctrico de un dipolo. Luego viene el cuadrupolo, el quinto polo, y así se va uno. ¿Y eso de qué sirve? Pues ya les dije, para hacer modelación matemática de campos cristalinos. ¿Cómo que de campos cristalinos? ¿Y dónde se aplica ese concepto de campos cristalinos? Pues se aplica en el diseño de nuevas estructuras, es decir, en el diseño de nuevas moléculas, ¿no? ¿Y dónde se utiliza eso de nuevas moléculas? Pues se utilizan mucho en química, ¿no? Sobre todo en cuestiones de nuevos medicamentos. Y van a ver que aquí en México, con esto de la pandemia, pues ya por ahí hay un instituto de nuevas moléculas, ¿no? Que si yo quiero estudiar químico y entrarle a estos conceptos de nuevos medicamentos, vacunas, pues todo esto va a tener mucha importancia. Los potenciales eléctricos, los campos eléctricos y los voltajes, ¿no? Más si les interesan estas carreras que relacionan la medicina con la ingeniería, ¿no? O la física, ¿no? Ya sea las biomédicas
o la biomatemáticas, o todos los, todas las nuevas carreras que han surgido que relacionan la medicina con nuestra área, ¿no? Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Profe, Sí. si trabajamos con un triángulo de cargas, entonces no tenemos que marcar varios puntos, solamente uno y ese lo calculamos. Dice su compañera, ¿qué pasa si ahora yo quiero jugar con 3 cargas? ¿No? Pongo aquí una, pongo aquí otra. Bueno, tengo que quitar. Ustedes deciden y pongo aquí otra, ¿no? ¿Sale? Entonces, bueno, si yo tengo 3 cargas, pues voy a formar un triángulo, ¿no? ¿Sí? Y entonces digo, pues yo, ¿dónde voy a medir? Pues puedo hacer muchas medidas, ¿no? Por ejemplo, digo, yo quiero medir aquí. ¿Qué voltaje hay aquí? Entonces diría, pues, ¿qué tendría que hacer? Pues calcular el voltaje que hay aquí debido a esta carga, ¿no? Diría, pues es esta carga por esta distancia. Que esta distancia sí la conozco, ¿no? Sería 0.51, serían 2. Sería 1, 2, 3, cuento los cuadritos. Entonces son 2 metros, ¿no? Este punto, de aquí a aquí hay 2 metros, ¿no? Digo ahora, y calculo, aplico aquí la ecuación del voltaje, ¿no? Que sería la constante por la carga, por la distancia que hay de aquí a aquí. No, bueno, es entre la distancia que hay de aquí a aquí, perdón. Sería la constante por la carga entre la distancia que hay de aquí a aquí. Que me queda, ¿qué? 4.5 volts, ¿no? Sí, porque es 9 entre 2. ¿Sí? Luego calculo el voltaje de esta que hay aquí. Diría, pues ahora ¿cuánta distancia hay de aquí a este punto, ¿no? Pues sería 1, 2, ¿sería qué? 1, 2, 3, 3.5 metros. De nuevo sería la constante por la carga. Acuérdense que la constante es 9 por 10 a la 9, ¿no? Y la carga es 1 por 10 a la menos 9. Entonces, por eso digo que es 9. Entonces, sería 9 entre 3.5. Sería el potencial que hay aquí. Entonces, ya llevo aquí, ¿llevaba qué? Aquí llevaba 4. Aquí llevaba, perdón, eran 9 entre 2, 4.5. Más el voltaje que hay aquí, que es, de nuevo 9 entre 3.5. Queda 2 puntos y algo, ¿no? Entonces ya llevo algo de 6 puntos y algo, ¿no? Y finalmente tendría que calcular el potencial de aquí a acá. Bueno, para ello tendría que calcular la distancia que hay de este punto a este. Para ello tendría que decir, pues, formo el triángulo rectángulo, sería la distancia 3.5 al cuadrado, más 2 al cuadrado, sumo, saco la raíz cuadrada y me va a dar esta distancia, ¿no? Y entonces, pues no sé, este potencial de aquí a aquí va a ser un poquito más pequeño porque la distancia de este punto a este es mayor a este y a este, o a este y a este, ¿no? Entonces aquí ya llevaba 6 y algo, pues aquí debo andar alrededor de 8, ¿no? O alrededor de, bueno, alrededor de 9, ¿no? Sí, que serían los 4.5 de aquí, más los, que era 4 entre 9, más los, aquí eran 9 entre 3.5, que eran 2 puntos y algo. Y aquí, bueno, pues sí tendría que ver cuál es la distancia de acá a acá. Y entonces, si yo aplico la fórmula, debo llegar a un valor alrededor de este número, ¿no? Y listo. No sé si te quedó claro el asunto, este punto, Gabriela. Sí, profe, gracias. Obviamente yo lo dejé aquí, por facilidad. Obviamente, dice, no, yo no quiero medir aquí. Yo quiero medir, por ejemplo, aquí adentro del triángulo, ¿no? Ahí. No, pues entonces ahí ya me voy a complicar un poquito más la vida, ¿no? Porque tendría que calcular la distancia de aquí a aquí,
luego la distancia de aquí a aquí, y luego la distancia de aquí a aquí, jugando con triángulos, rectángulos, ¿no? Y entonces se va a hacer un poquito más tedioso, pero también se puede hacer donde ustedes quieran, ¿no? Medir donde ustedes quieran, ¿sale? ¿Alguna otra duda? Bueno, pues pasemos a Classroom y pasemos a algo un poquito, algo más, bueno, ahorita ya por cuestiones de tiempo, acuérdense, de nuevo, dado que ya estamos pues ya solamente nos queda esta semana y la otra de clases formales, porque ya la última semana, pues lo que me voy a dedicar es a sacar promedios, y ya para que tengan su promedio final de la materia, ¿no? Pero es muy importante que antes de que se me olvide, regresar al programa, ¿sí? Por ahí el programa, siendo muy crítico conmigo mismo, pues no lo vamos a ver en su totalidad. ¿Por qué? Porque hubo temas que ya no nos dio tiempo de verlo, ¿no? En la unidad 1, sobre todo me faltó ver esto del módulo de Jung y ver qué onda con los sismógrafos, ¿no? Con las ondas de las famosas, eh, la sismología, ¿no? Que ya por cuestiones de tiempo, ya por más que pude, no pude verlo, ¿no? Bueno, y eso fue lo que me faltó, ¿no? Principalmente, ¿no? Si nos vamos a la unidad 2, la unidad 2 pues también es importante. Bueno, esto sí lo vimos, ¿no? Así, lo más concreto, pero sí vimos todo esto, ¿no? Obviamente no vimos el ciclo de Carnot ni el Otto, pero vimos el de Stirling, ¿no? Que si yo entiendo el Stirling, voy a poder entender estos, ¿no? Porque es algo muy similar, ¿no? Lo que ya no, lo que ya no me alcancé a ver fue esto de magnetismo. Sí, bueno, sí estamos viendo voltaje y corriente eléctrica, ¿no? Pero este tema sí ya no me alcanzó a ver. Este tema es el otro tema principal, ¿no? ¿Sí? Ya después vienen temas que, por ejemplo, decir, bueno, ¿de qué me va a servir el voltaje, la electricidad y el magnetismo? Ah, pues para ver el principio de un transformador, o cómo se hace para transformar la energía, ¿no? Es decir, los famosos transformadores. Eso fue lo que me faltó, ¿no? Este es el tema que me va a faltar, y algo de baterías, ¿no? ¿Por qué pusieron aquí baterías? Pues porque ustedes saben que ahorita hay el problema hay el famoso litio, y se sabe que el litio, pues en unos años va a ser mucho más importante de lo que ya es. ¿Por qué? Porque con el litio se hacen baterías, ¿no? Ahorita todas esas baterías de Duracell, y todas esas marcas, pues es muy importante el litio. ¿Por qué? Porque el litio permite tener baterías cada vez más eficientes, ¿no? Y no se diga en los autos. Los autos eléctricos, pues se mueven a base de baterías, de baterías. Estos autos híbridos que ustedes conocen, realmente son caros por las baterías, ¿sí? Y entonces todavía la tecnología de baterías es muy cara, ¿no? Y entonces por eso que se les puso ahí el concepto de batería, para que vean que en un futuro, cuando el petróleo vaya disminuyendo, pues las baterías de litio o de nuevas baterías, pues va a ser muy importante, ¿no? Y al último, pues esto es algo que se puso como, pues, cuestión de discusión, ¿no? Que se vea que, pues, cuando uno quiere transformar energía,
pues para transformar energía hay que contaminar. Y entonces, pues, es lo que se refiere a esto, ¿no? ¿Qué es esto de efecto invernadero y contaminación? Pues ustedes saben, sobre todo el efecto invernadero es cuando nuestra atmósfera es un proceso también bien interesante, el fenómeno termodinámico de la atmósfera. Ustedes saben que la atmósfera circula de manera convectiva, o la atmósfera se calienta debido a que absorbe calor de la capa terrestre. Es decir, que la capa atmosférica que está en contacto con la atmósfera se calienta y su densidad baja respecto a las capas superiores. Y entonces las capas superiores se hacen más pesadas. Y entonces las capas más heladas o más frías bajan, y las que estaban en contacto con la atmósfera, con la superficie terrestre, están más calientes y se hacen menos densas. Y entonces se va a generar ahí lo que se llaman flujos convectivos, ¿no? Y así es como está circulando el aire en nuestra atmósfera. Pero ¿qué pasa si nuestra atmósfera está contaminada y estamos en la época de invierno? Pues entonces las capas que están en contacto con la superficie terrestre no van a poder subir. Y entonces se van a quedar. Y entonces el oxígeno pues no se va a renovar. O no se va a renovar en la cantidad que necesitan los seres vivos pues para vivir. Y ahí vienen las famosas inversiones térmicas. Y entonces pues se sabe que pues ahorita, sobre todo en invierno, pues esto de la contaminación puede generar efectos de invernadero, y eso pues puede generar daños irreparables a la salud de nosotros y de varias especies, ¿no? De hecho, esto, cuando la primera vez que surgió del no contamina, pues ese de que no podemos sacarlos a un auto todos los días que nosotros queramos, pues viene de un hecho que, bueno, hace muchos años, yo apenas me acuerdo que de pronto en un invierno, en un parque amanecieron cientos de aves muertas. Y después hicieron estudios y se vio que esas aves pues murieron por una inversión térmica que hubo, ¿no? Y después en ciertos colegios, cuando salieron a correr a recreo niños, en ciertos colegios pues también hubo muerte de niños, así de muerte instantánea, que los niños estaban jugando y de pronto cayeron muertos ahí en el piso, ¿no? Después en su estudio, bueno, pues los niños tenían problemas también de respiratorios, pero también surgieron debido a una gran cantidad de contaminación. Es decir, que hubo un efecto invernadero. Y entonces a partir de esas evidencias, pues se tomó la decisión del no circular, ¿no? Y entonces, pues de ahí, siempre que va a haber contingencias, pues van a ver que no van a poder salir los niños a jugar en el recreo, ¿no? Por estas cuestiones de que una alta contaminación, pues es un alto riesgo, ¿no? Y esto es lo que se trata de explicar aquí, ¿no? Sobre todo, por ahí ya tampoco me dio tiempo de mostrarles que por qué es muy importante estar cuidando a nuestra atmósfera, ¿no? De hecho, ahí ustedes saben que existió un premio Nobel que ya falleció, un premio Nobel de química. Ya se me olvidó el nombre de esta persona, que era alguien que estudió química en la facultad, aquí en UNAM, en la facultad de química, y se fue a hacer un doctorado a Estados Unidos. Se enroló con un grupo de investigadores de clima, no recuerdo en qué universidad en Estados Unidos, y hicieron estudios de cómo
si nosotros tiramos a la atmósfera muchos compuestos químicos de fluoro, los fluorocarbonos, pues hicieron estudios de cómo se altera la atmósfera y vieron que esos compuestos dañaban la capa de ozono, y al dañarse la capa de ozono, pues entra radiación ultravioleta a nosotros, y eso va a traer muchas consecuencias, ¿no? Entonces hicieron ahí todo un estudio bien detallado y demostraron que pues la contaminación sí está alterando la atmósfera, ¿no? Y su estudio fue tan importante que a ese grupo le dieron, bueno, a este doctor y a otra persona, le dieron el doctor Molina, ¿no? Le dieron el premio Nobel de Química, ¿no? Y es un estudio bien bonito, ¿no? Bien interesante, pero bueno, ya no me dio tiempo de llegar ahí. Y algo que me falta ver, al menos lo que quisiera ver es esto de corriente eléctrica, ¿no? Que es un tema muy interesante. Bueno, el problema es que para ver este tema de corriente eléctrica, pues no es sencillo, ¿no? Y entonces, bueno, lo que quiero es al menos que la clase de hoy, la clase de mañana para la gente que le interese, y las dos clases de la siguiente semana, al menos ver este tema, ¿no? Pero pues ya verlo ahí con detalle como estos que vimos, ya va a ser más complicado, porque para hacer una buena práctica de este tema, del último tema, sí, aquí sí voy a requerir ya al menos 3 semanas. Bueno, ya mínimamente 2 semanas, pero pues ya no, ya les digo, la última semana, pues ya los profesores tenemos que entregar calificaciones finales, ¿no? Y entregar a la dirección la tercera evaluación. Pero al menos lo que sí quiero que ustedes vean, que es un tema bien padre, ¿no? Un tema bien bonito, ¿no? De hecho, yo cuando lo vi por primera vez, dije, no, yo quiero ser ingeniero en electrónica porque se ve bien interesante, ¿no? Bueno, después por cuestiones ahí de decisión me fui a física, ¿no? Pero bueno, yo al principio quería primero ser químico. Dije, no, no, ya no quiero ser químico, ahora quiero ser ingeniero en electrónica. Y al final de cuentas, pues dije, bueno, pues quiero ser físico, ¿no? Sobre todo, que ustedes se metan a este applet, que es un applet. Ay, les presento dos que es casi lo mismo, ¿no? La diferencia que con este yo puedo jugar con alto voltaje y con este puedo jugar bajo voltaje, ¿no? Vamos a ver ¿no? Que es con el que jugué yo. Me dice, ¿qué pasa si se llama aquí de construcción de circuitos, ¿no? Y aquí es la base, aquí es donde viene la base de la electrónica, ¿no? Dice, yo puedo jugar con la introducción o puedo jugar con laboratorio, ¿no? Vamos a jugar con el laboratorio, que es el más interesante, ¿no? Dice, ¿qué pasa si yo saco una pila, ¿no? Tengo aquí una pila y la voy a poner de manera vertical, ¿no? Luego digo, ahora saco un alambre. Pues ahí pongo un alambre, ¿no? Luego pongo otro alambre acá. Saco otro alambre, saco otro alambre. Y digo, aquí tengo dos opciones. Puedo jugar con focos o puedo jugar con baterías, con resistencias, ¿no? Obviamente, ¿cuál es la diferencia de jugar con focos y resistencias? Pues la ventaja es de que cuando yo juego, bueno, la diferencia es que si yo juego con un foco de bombilla, la bombilla es una resistencia variable. Es decir, que depende del voltaje que se le aplique, la resistencia cambia. Bueno, pero es más ilustrativa, ¿no? Vamos a jugar con una bombilla, ¿no?
Entonces ahí pongo mi bombilla, mi foco, saco mis cables. Y aquí voy a poner un amperímetro. Algo que mide corriente. Y finalmente cierro el circuito, ¿no? Y automáticamente, bueno, tendría que ponerlo ahí más bonito, pero bueno, ahí ya está cerrado el circuito, ¿no? Bueno, obviamente dicen, no, profe, pero falta el interruptor. Bueno, puedo poner un interruptor si gustan, ¿no? Donde aquí está el interruptor, ¿no? ¿Sale? Ahí está el interruptor. Donde cuando cierro el circuito, empiezan a circular electrones. Bueno, esto de la circulación de electrones, ahora las nuevas teorías dice que realmente los que llevan la energía no son los electrones, sino son los campos, el campo eléctrico y el potencial eléctrico realmente son los que se propagan, ¿no? Y no los electrones. Y tiene cierto sentido, ¿no? Que si abro el circuito, pues se suspende todo, ¿no? Y entonces esto, ¿quién lo estudió? Pues lo estudió una persona que se llamó Ohm. ¿Qué es lo que me decía Ohm? Dice, nada, pues si tú le pones valores, aquí tienes una pila de 9 volts. ¿Qué pasa si tú a esa pila la haces más intensa? Ah, pues si es más intensa, por ejemplo, si esta pila es una pila de 70 volts, pues obviamente, ¿qué veo? Que a mayor voltaje, ¿qué le pasa a la corriente? Mayor amperes. La corriente se mide en amperes. Y el foco, pues ilumina más, ¿verdad? Obviamente no hay focos que funcionen con 12 amperes, ¿eh? Sí. Es tanta la energía que el foco se funde, ¿no? Pero lo que sí conocemos son lo que ustedes sí conocen son las pilas de 9 volts, ¿eh? Que son las pilas cuadradas. Bueno, las de 1.5, ¿no? Estas de hecho son pilas de 1.5, ¿no? De 1.5 deben poner una pila de 1.5. Si tengo una pila de 1.5, no, pues se ve la corriente es muy pequeñita y el foco enciende menos, ¿no? No, pues le puedo bajar la resistencia al foco. Tengo un foco de 10 ohms. Si le bajo la resistencia al foco, si tengo resistencias pequeñas, pues ¿qué veo? Por ejemplo, si aquí tengo una resistencia de medio ohm, pues hay una gran corriente, 3 amperes, ¿no? Y si pongo una resistencia cada vez mayor, por ejemplo, de 2 ohms, pues la corriente disminuye, ¿no? Y entonces es lo que se llama la ley de Ohm, que a mayor voltaje va a haber mayor corriente, pero a mayor resistencia, la corriente disminuye, ¿sí? ¿Y cómo se escribe la ley de Ohm? Pues que el voltaje va a ser igual a la resistencia por la corriente. ¿Cómo? Ah, si ustedes multiplican 2 por 0.75, ¿cuánto les da? 1.5. Eso es lo que dice Ohm, ¿sí? Que si ahora ustedes aquí ponen una pila, por ejemplo, de 10, bueno, ya me pasé, una pila de 10 volts, pues ¿qué me está diciendo? Que de nuevo, si multiplican 10 por 0.15, les da 1.5. Eso es lo que dice Ohm, que el voltaje es igual a la resistencia eléctrica por la corriente.
O como decía un alumno que ahora es un gran ingeniero electrónico. Ya, profe, pues yo cuando me acuerdo acordar de la ley de Ohm, pues me acuerdo de Inglaterra, porque dice que Victoria, reina de Inglaterra, ¿no? Bueno, digo, pues está bien. Si te acuerdas de la reina Victoria, pues está bien. Y eso es lo que me dice la ley de Ohm. Pero después se va a poner más interesante, ¿no? Dice, pero ¿qué pasa si ahora tengo dos focos? ¿Cómo que si ahora tengo dos focos? ¿Sí? Dice, ahora saco aquí otra corriente, otra alambre, perdón, pongo un foco, lo pongo acá, de nuevo pongo aquí mi cable, pongo de nuevo mi segundo amperímetro, bueno, ahí me va a quedar medio chueco, ahí está. Digo, pues ahora, eh, veo que este no enciende, ¿no? ¿Por qué no enciende? Pues porque necesita más galleta, ¿no? Necesita más voltaje. Aquí, ¿por qué no enciende este foco? Ah, porque aquí hice algo raro, ¿no? Entonces voy a cortar aquí esto. Voy a cortar esto, que aquí hice cortocircuito, pero bueno, esto lo quito. A ver, dejen cortar esto. Esto lo regreso a... Ah, bueno, aquí me hizo algo raro. Bueno, pues estos programas cuando yo estudié esto no existían, ¿no? Ahora ya son más. Dice, ¿qué pasa si ahora pongo aquí mis focos, ¿no? Bueno, obviamente no circula nada porque pues no hay voltaje, ¿no? Tengo que cambiar el voltaje. Digo, ¿qué pasa si ahora conecto en serie? Y las resistencias, por ejemplo, son diferentes, ¿no? Son focos diferentes. Por ejemplo, este es 6 veces más grande de resistencia. Pues veo que este ilumina más que este. Vamos a ponerle un voltaje de 40 para tener números enteros, ¿no? Bueno, este es 60. Al voltaje vamos a ponerle de 40. Dice, ahora, ¿cómo se resuelve este circuito? Dice, la corriente que circula es de punto 57. Ah, bueno, y este es otro perímetro que me permite medir donde a mí se me pegue la gana. Punto 57, punto 57, punto 57, punto 57. Es decir, que la corriente que está circulando en todo el circuito es la misma. Pero lo interesante es de que ahora puedo medir el voltaje. ¿Cómo que puedo medir el voltaje? ¿Sí? El potencial eléctrico. Si mido el voltaje aquí y aquí. Ah, bueno, aquí le estoy midiendo lo que se llama polaridad contraria, ¿no? Como este es positivo, pues debe ser positivo o negativo, ¿no? Mide 3429. El voltaje que hay aquí. El voltaje que hay acá, ¿cuánto va a ser? Ah, bueno, pues 571. Si a 571 le suman el voltaje que hay en cada foco,
el 3429, van a ver que les da 40. Dice, el voltaje que hay aquí es el que hay acá, más el que hay acá. Y entonces, bueno, pues tengo que aprender a ver cuánto y cómo surge la corriente. ¿Y cómo calculo la corriente? Bueno, pues tengo que ver que si yo sumo esta resistencia más esta resistencia es 60. Bueno, vamos a ponerle, por ejemplo, vamos a ponerle para que nos dé operaciones más rápidas, ¿no? Vamos a ponerle ese 40, ¿no? Para que tenga un 100. Para que tenga un 100. En las operaciones sean más rápidas, ¿no? Tengo 60 más 40, me da 100. Entonces digo, acuérdense, Victoria, reina de Inglaterra. Digo, ¿cuánto vale la resistencia total? Vale 60 más 40. Entonces digo, la resistencia total vale 100 ohms. El voltaje es 40. Sé que el voltaje es igual a resistencia por intensidad de corriente. Digo, pues si divido el voltaje, que es 40, entre la resistencia total, que es 100, divido 40 entre 100, 0.4. Ley de Ohm. ¿Sale? Y eso se llama una conexión en serie. Si ustedes estuvieron en una secundaria técnica, muy probablemente si llevaron el taller de electricidad, pues vieron esto, ¿no? Pero si no estuvieron una secundaria técnica, pues esto es nuevo para ustedes, ¿no? Y existe otra conexión que se llama la conexión en paralelo, ¿no? ¿Y cómo conecto en paralelo? Pues simplemente va a ser algo muy rápido, ¿no? Bueno, conecto en paralelo y ya me voy porque ya me estoy pasando. Bueno, me queda un minuto, ¿no? Conectar en paralelo es hacer esto, ¿no? Bueno, tengo que desconectar este. No me lo deja desconectar. Listo. Bueno, conectar en paralelo es hacer esto. Ahora lo pongo aquí. Lo pongo aquí. Me traigo, corto acá. Y ahí está mi conexión en paralelo. ¿Sí? ¿Y cuál va a ser? ¿Y cuál va a ser la aquí en paralelo? No, de hecho me quedaron en serie, pero esto sigue estando en serie. Bueno, mejor mañana vemos en serie porque ya me queda un minuto y pues supongo que deben tener clase, ¿no? Bueno, lo que les quiero decir es de que me falta ver este tema, sobre todo que si pueden ver aquí, bueno, después, ahorita tienen que trabajar en la actividad anterior, pero aquí viene algo que se llaman documentos importantes, sobre todo que le den una leída a que se llama la ley de Kirchhoff. Lo lean ahí con calma. Ahí yo ya construí un circuito y vean la álgebra que nos lleva, sobre todo del ejemplo 2, que me empieza a ver una álgebra que no sé si la hayan visto ustedes en la prepa, la cuestión de determinantes, y el ejemplo 3, que tengo varias ecuaciones, la que se llaman las ecuaciones de Maya, y entonces tengo que desarrollar una técnica bien padre, que se llama el método de Gauss-Jordan, para ver cómo se resuelven una serie de varias ecuaciones con varias incógnitas.
y entonces se llama el método Gauss-Jordan, que esto es algo que ustedes van a ver los primeros semestres de la carrera. O sea que si quieren adelantar al futuro, bueno, pues aquí ya tienen un pequeño adelante al futuro, ¿no? Bueno, ya son 9:30, entonces nos vemos mañana con la gente que quiera seguir